Hola curiosos, ¿listos para sumergirnos en lo más profundo y oscuro de la realidad? En un mundo donde la verdad a veces parece más extraña que la ficción, hay historias que te harán dudar de todo lo que creías saber. En este viaje al lado oculto de lo evidente, vamos a explorar las teorías más locas, esas que parecían inventos de mentes fantasiosas, pero que, sorpresa, resultaron ser ciertas. Prepárense para un viaje a través de conspiraciones, misterios y secretos que se esconden a plena vista. Abróchense los cinturones, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar su forma de ver la realidad para siempre. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de la política estadounidense, al escándalo que sacudió a una nación, el Watergate. Imagínense, estamos en 1972. La Guerra Fría está que arde y Richard Nixon parece invencible en su camino a la reelección. Pero en la sombra, algo turbio se está cociendo. Un grupo de hombres es arrestado por meterse en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ubicadas en el Hotel Watergate. Lo que parecía un simple robo fallido, pronto se convertiría en una bola de nieve imparable. Periodistas valientes, como Carl Bernstein y Bob Woodward, empezaron a tirar de la manta, siguiendo pistas, enfrentando amenazas y revelando una red de espionaje político que llegaba hasta la Casa Blanca. La verdad, como siempre, se abría paso entre las sombras. Lo que al principio parecía una teoría de la conspiración inventada por los medios de comunicación, se convirtió en un escándalo enorme, que terminó con la renuncia del mismísimo presidente Nixon. El escándalo Watergate no solo reveló la corrupción en el poder, sino que también sacó a la luz la existencia de un sistema de grabación secreto en la oficina oval. Sí, lo que oyen. Nixon grababa todas sus conversaciones, sin saber que esas cintas serían su perdición. Las grabaciones, una vez reveladas, contenían pruebas claras de la participación de Nixon en el encubrimiento del caso. Las voces de los conspiradores, sus mentiras y sus intentos desesperados por ocultar la verdad quedaron al descubierto ante todo el mundo. El escándalo Watergate marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. La confianza en el gobierno quedó dañada y la figura del presidente, antes intocable, quedó manchada para siempre. El Watergate nos recuerda que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el hombre más poderoso del mundo, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Adentrémonos ahora en un territorio aún más oscuro y siniestro, donde la realidad supera la ficción de la manera más perturbadora: el proyecto MKUltra. Imaginen un programa secreto del gobierno, experimentos con drogas que alteran la mente, control mental, manipulación. Suena a película de terror, ¿verdad? Pues lamentablemente, fue real. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos ilegales y terribles con el objetivo de desarrollar técnicas para controlar la mente. Sí, como lo oyen. Querían controlar la mente humana. El proyecto MKUltra, como se le conoció, utilizó a ciudadanos comunes y corrientes como conejillos de indias, experimentando con LSD, hipnosis, privación sensorial y otras técnicas de tortura psicológica. Lo más aterrador es que la mayoría de las víctimas no tenían ni idea de que estaban siendo utilizadas en estos experimentos. Los detalles de este macabro programa se mantuvieron ocultos durante décadas, hasta que en la década de 1970, una serie de investigaciones del Congreso y una comisión presidencial destaparon la olla. A pesar de los intentos de la CIA por destruir la mayor parte de los documentos del MKUltra, algunos archivos sobrevivieron, revelando la magnitud de la atrocidad. Estos documentos, aunque fragmentados, ofrecen una ventana a un oscuro capítulo de la historia. Las historias de las víctimas, aunque incompletas, son escalofriantes, relatos de sufrimiento y desesperación que nos hacen cuestionar la ética de aquellos tiempos. Personas cuyas vidas fueron destruidas por experimentos que nunca pidieron ni autorizaron. Familias enteras quedaron marcadas por el dolor y la incertidumbre. El proyecto MKUltra es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad nacional.
Un proyecto que, bajo la fachada de la protección, escondía horrores inimaginables. Un ejemplo terrible de cómo la búsqueda del poder puede llevar a la violación de los derechos humanos. Las protestas y manifestaciones de la época reflejan la indignación y el clamor por justicia. Aunque la CIA ha dicho que el programa MKUltra se canceló, las sombras de duda persisten. Muchas personas creen que este tipo de experimentos continuaron en secreto. La desconfianza en las instituciones se ha arraigado profundamente en la sociedad. La idea de que gobiernos o agencias secretas puedan estar manipulando las mentes de las personas sin su consentimiento es, sin duda, una de las más inquietantes que existen. Nos hace reflexionar sobre los límites de la ética y la moral en la ciencia. El proyecto MKUltra nos recuerda que la línea entre la realidad y la paranoia a veces puede ser muy delgada, la delgada línea que separa la verdad de la conspiración. Y que la verdad, por más perturbadora que sea, siempre merece ser revelada. Solo enfrentando nuestro pasado podemos evitar repetir los mismos errores en el futuro. Amigos, la mafia. Un nombre que resuena con ecos de misterio y peligro. ¿Quién no ha oído hablar de ella? La mafia ha sido un tema recurrente en historias, películas y noticias. Durante décadas, la sola mención de esta palabra evocaba imágenes de hombres trajeados en las sombras, operando en un mundo paralelo al nuestro. Susurrando sobre negocios turbios y resolviendo sus problemas a balazos, la mafia se convirtió en un símbolo de poder y temor. Pero, ¿y si les dijera que durante mucho tiempo, la existencia misma de esta organización criminal fue considerada una simple teoría conspirativa? Algo que solo existía en la imaginación de los escritores y cineastas. Sí, amigos, aunque parezca increíble, muchos creían que la mafia no era más que un invento de Hollywood, una exageración de la prensa sensacionalista. Una narrativa creada para vender más entradas de cine y periódicos. Después de todo, ¿quién podría creer en la existencia de una sociedad secreta tan poderosa? Capaz de operar con impunidad y sembrar el terror en las sombras, la mafia parecía más una leyenda urbana que una realidad. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, superaba a la ficción. La mafia no solo existía, sino que su influencia era mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Testimonios de testigos, investigaciones periodísticas valientes y, finalmente, la presión de la justicia fueron destapando la olla podrida de la mafia. Nombres como Al Capone, que antes se perdían en los confines de los rumores, se convirtieron en sinónimos de crimen organizado, en figuras temidas y, a su manera, legendarias. Al Capone, Lucky Luciano y John Gotti, nombres que resonaban en los pasillos del poder y el crimen. Estos hombres no solo eran criminales, sino que se convirtieron en íconos de una era de ilegalidad y corrupción. Que antes se perdían en los confines de los rumores, ahora eran reconocidos mundialmente. Se convirtieron en sinónimos de crimen organizado, en figuras temidas y, a su manera, legendarias. La mafia, amigos, era real. Y su poder, aunque oculto, era innegable. Controlaban sindicatos, casinos, políticos, incluso policías. Sus tentáculos se extendían por todos lados, corrompiendo todo a su paso. La mafia no solo era una organización criminal, sino una red de influencia que tocaba todos los aspectos de la sociedad. Sus tentáculos se extendían por todos lados, desde los callejones oscuros hasta los despachos más iluminados. Corrompiendo todo a su paso, la mafia dejó una marca indeleble en la historia. Un punto de inflexión en esta historia, amigos, fue el famoso juicio contra la Comisión de la Mafia en la década de 1980. Este juicio no solo capturó la atención de la nación, sino que también marcó un cambio significativo en la lucha contra el crimen organizado. Imaginen la escena. Los jefes más poderosos de las 5 familias de Nueva York, sentados en el banquillo, enfrentando cargos por crimen organizado, extorsión, asesinato. Estos hombres, que habían operado en las sombras durante décadas, ahora estaban bajo el foco de la justicia. Era como una película de mafiosos, pero en la vida real. La tensión en el tribunal era palpable, y cada día traía nuevas revelaciones que dejaban al público boquiabierto. Este juicio
televisado y seguido por millones de personas en todo el mundo, fue la confirmación definitiva de que la mafia no era un mito. La gente común, que solo había oído hablar de la mafia en susurros, ahora veía la cruda realidad de su existencia. Los fiscales, con pruebas irrefutables, expusieron al mundo la estructura, el funcionamiento y la brutalidad de esta organización criminal. Presentaron documentos, grabaciones y testimonios que detallaban los crímenes atroces cometidos por la mafia. Finalmente, el veredicto: culpables. La condena de la comisión fue un golpe devastador para la mafia, un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Las sentencias fueron severas, enviando un mensaje claro de que la justicia no sería complaciente con el crimen. Por supuesto, la mafia no desapareció de la noche a la mañana, pero su aura de invencibilidad se había roto. La percepción pública cambió drásticamente, y la gente comenzó a ver a estos criminales como lo que realmente eran: una amenaza para la sociedad. La historia de la mafia, amigos, es una lección sobre el poder de la verdad. A través de libros, documentales y relatos históricos, hemos aprendido sobre los oscuros secretos que una vez estuvieron ocultos. Una verdad que a veces puede permanecer oculta durante mucho tiempo, pero que tarde o temprano siempre sale a la luz. Las investigaciones y el periodismo valiente han jugado un papel crucial en desenterrar estas verdades. Es una historia que nos recuerda que el mal puede ocultarse tras una fachada de respetabilidad, pero que al final la justicia siempre encuentra su camino. La lucha contra el crimen organizado continúa, pero este juicio fue un hito que demostró que la justicia puede prevalecer. Amigos, viajemos al desierto de Nuevo México, en 1947. Imaginen un cielo estrellado, el silencio del desierto interrumpido solo por el sonido del viento. Y de pronto, un estruendo. Un objeto desconocido se estrella en un rancho cerca de Roswell. Los rumores no se hicieron esperar. ¿Un platillo volante? ¿Extraterrestres? Las autoridades, por supuesto, negaron todo. Un simple globo meteorológico, dijeron. Un globo meteorológico que casualmente parecía un platillo volante, claro. Pero la gente no se lo creyó. Demasiados testigos, demasiadas cosas raras en la versión oficial. El incidente de Roswell se convirtió en la madre de todas las teorías de conspiración ovni. Y aquí viene lo más escalofriante. Años después, documentos secretos revelaron que no se trataba de un simple globo meteorológico. Era un globo de vigilancia militar, parte del proyecto Mogul, diseñado para espiar a los soviéticos. Un engaño en toda regla. ¿Se imaginan? Nos mintieron. ¿Y si nos ocultan cosas aún más grandes? El caso Roswell nos muestra que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Lo que parecía una locura, una fantasía de ciencia ficción, resultó ser una verdad incómoda que el gobierno intentó ocultar. ¿Por qué? ¿Qué más nos estarán ocultando? Algunos dirán que es mejor no saberlo, que la ignorancia es una bendición, pero yo creo que tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a conocer la verdad, por más extraña o aterradora que sea. El incidente de Roswell es una cicatriz en la historia, un recordatorio de que no siempre podemos confiar en lo que nos dicen, y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras sorpresas nos depara el universo? El caso de Snowden desató un debate mundial sobre la delgada línea entre la seguridad y la privacidad. ¿Es justificable sacrificar nuestra libertad a cambio de protección? ¿A quién le damos más poder, al gobierno o a las grandes empresas tecnológicas que recopilan nuestros datos? La vigilancia masiva es una realidad, amigos. No es ciencia ficción, es el mundo en el que vivimos. Y lo más aterrador es que no sabemos hasta dónde llega. ¿Qué hacen con toda esa información? ¿Cómo la utilizan? El caso de Snowden nos recuerda que la lucha por la libertad es constante, que no podemos bajar la guardia, porque el gran hermano, aunque no lo veamos, puede estar observándonos en este preciso momento. Y ahí lo tienen, amigos. 5 teorías que parecían locas, pero que resultaron ser ciertas. Desde presidentes corruptos hasta experimentos de control mental, desde la mafia hasta ovnis y vigilancia masiva, la realidad siempre encuentra la forma de superar la ficción. ¿Conocen alguna otra teoría que haya sido confirmada?
¿Alguna historia que les parezca demasiado extraña para ser real, pero que podría ser cierta? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido sorprendente. Hasta la próxima, curiosos.